¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Una de las grandes preguntas que se hace hoy el gobierno de la República y también sus gobernados y gobernadas es si será posible que en el transcurso de esta administración México retome vuelo en su tasa de crecimiento. 4% de crecimiento en el PIB es la oferta que ha hecho el presidente López Obrador. Y eso pasa esencialmente por asegurar una inversión fuerte, constante, en sectores que hoy están deprimidos, pero sobre todo en regiones que no han logrado despegar. Me refiero concretamente al sur-sureste. El personaje responsable en este gobierno de asegurar ese ritmo de inversión y por lo tanto de promover esa tasa de crecimiento es Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Espiral hoy tiene el honor de contar con su presencia, una entrevista larga alrededor de este hombre inteligente, lúcido, cáustico y visionario, que es Alfonso Romo, y desde luego de preguntarle cuáles son las estrategias las más relevantes que pueden llevar al éxito o al fracaso de este objetivo. Espiral, inversión, crecimiento, entrevista con Alfonso Romo. Comenzamos. Lo prometido para esta noche en Espiral, Alfonso Romo, jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí. Un placer estar aquí contigo y estar aquí con tu público. Pues es un público interesado en los mismos temas que a usted y a mí nos interesan. Es que vamos a poder compartir algunos de los puntos. Y déjeme comenzar con el primero. Yo creo que es el desafío más grande que pesa sobre sus espaldas. El presidente López Obrador anunció que este es un sexenio donde aspira a crecer al 4% promedio anual. Y eso implica un nivel de inversión constante que no hemos tenido. Y le hicieron la mala obra de encargársela a usted. Bueno, yo te voy a hablar de tú, Ricardo. Adelante, hablemos de tú. Si eres tan amable, porque no puedo de otra forma. Te agradezco mucho. Sí, fíjate que no hay duda que es un gran reto. También otro hecho es que la inversión ha ido decayendo desde el 2015 de picada. O sea, traemos una inercia en la caída de la inversión que no es producto de este gobierno, es un producto inercial. De hecho, en la campaña fuimos muy enfáticos de que del gasto total, el 85% era gasto corriente. La inversión cayó. La inversión pública. La inversión pública en infraestructura cayó. Pero la privada se sostuvo, tampoco fue un crecimiento brutal. Bueno, entonces hay que romper. ¿Qué planteamos? Un plan de nación que tú conoces. El plan de nación contiene 4 o 5 cosas torales ahí y déjame concentrarme en 4. Independientemente de los grandes objetivos del presidente de combatir la corrupción, tener un gobierno austero, que nadie se lo creía, por cierto, va a ser más austero de lo que todo el mundo cree. Todas las partes de premisa de combatir la corrupción, un gobierno austero, rescatar el sureste. Déjame platicarte lo que planteamos en el plan. Primero, México no se puede conformar con una inversión extranjera directa de 28 billones de dólares. Es muy pequeña. Es muy pequeña. Si lo comparas con Brasil, 65, con Australia, 45 y otros países similares. ¿Cuál sería la tasa de inversión extranjera directa aceptable para la economía 11, 12 y quizá pronto la 9, 8 de Para ser pragmáticos y claros, porque lo ideal no siempre es alcanzable, nosotros creemos que fácilmente podemos llegar a un 33, 35 billones de dólares promedio por año. 35 mil millones de dólares por año. ¿Sí? Que significa un 20-25%, es mucho. Se requiere de un gran esfuerzo. El primer punto. Segundo punto. Si tú analizas las exportaciones de México, que aquí es lo toral y lo importante, exportamos en el 2017 aproximadamente 400 billones de dólares. 500 mil millones de dólares. 400 billones, 450, no importa la cifra. Lo importante es que de contenido nacional
solamente es el 25%. O sea, no hay cadenas. 25. Entonces, si esto, y tenemos un análisis sector por sector que no vale la pena aburrir a tu público. Pero si aumentamos un promedio de 25 a 35, ¿qué se traduce? Que vamos a crear la cantidad de empresas pequeñas, medianas, por eso que los jóvenes tienen que ponerse abusados, Volverse emprendedores. emprendedores, porque va a haber muchas oportunidades de participar en la conformación de las cadenas de valor. Este 25 a 35 son muchísimas empresas con muchísimos empleos de calidad. Segundo gran objetivo. Y tenemos análisis de sector por sector y región por región. Lo pueden consultar en el Plan de Nación 1824 que presentamos. Tercero, tenemos firmados entre tratados de libre comercio y tratados comerciales con 43 países. Somos de los países que más tratados más abiertos. Y eso se originó hace 40 años, con una realidad de hace 40 años, no necesariamente la de hoy. De los cuales voy a poner dos ejemplos. Uno de los países, Estados Unidos, tenemos superávit con un solo país. Con Estados Unidos, 70 billones de dólares. Sí, es lo que tiene muy enojado a Donald Trump. Pero tenemos un déficit con China de 70. $1,000 millones de dólares también. 70 billones de dólares, 70 mil millones de dólares. Pero con Japón, por decir algo, no me acuerdo de las cifras, tenemos un déficit de 25. Y con Corea 20. Y así te puedo nombrar. Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿por qué 70 con China? ¿Por qué no 50? A ver, hicimos un análisis espejo, a ver, este es el déficit, de esto importamos de China, estos son los sectores que no tenemos integración. Son más buenos ellos para vender que para dejarse que le vendamos. Totalmente. Lo mismo Japón, le dije para él. O sea, no vamos a violar ningún tratado, pero sí vamos a ser mucho más egoístas y vamos a pensar mucho más en México y vamos a producir más en México y vamos a importar menos, sin romper nada. Ese es el reto, tercero. Pues mejorar los superávits comerciales. Tener realmente una estrategia comercial mucho más inteligente, mucho más puntual, acorde. A mí no me gusta criticar el pasado se hizo por alguna razón, hoy tenemos que cambiar. ¿Cuál sería el Además, te voy a platicar algo. No es lo mismo competir con reglas internacionales que contra un país, que es un país, es un capitalismo de Estado, con unas economías de escala bestiales, con objetivos de largo plazo, muy de hegemonía. No es lo mismo decir, un país que dice yo rompo precios para penetrar en el mundo, que estar compitiendo con reglas con Alemania, con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, vamos a adecuarnos a que esto ya cambió. Cuarto, los desbalances regionales. Lo hemos platicado en muchas. El sureste mexicano abandonado, y voy a poner, y el norte pujante, y el Bajío. O sea, tasas de crecimiento de 12% en Chihuahua versus de crecimiento en Chiapas. Y fíjate que Chihuahua ya no está, y de crecimiento ya. Pero te voy a poner algo muy interesante, para que vean que es pragmático y que los jóvenes se pongan abusados. En los últimos 8 años, el Bajío creció, 7, 8 años, no me acuerdo, 40%. De tasas de casi cero. ¿Por qué? Porque hubo gas. Solamente. ¿Llega el gas a Silao? El gas a todo el Bajío. ¿Sería la explicación a León? Todo el Bajío creció. La industria de autopartes creció porque hubo energía, hubo gas. Monterrey nació en los 30s con gas. El Bajío se despegó con gas. Fíjate, la inversión extranjera que no tenía nada del Bajío. La energía es más importante que la carretera. Digamos. Claro, las dos. Pero si lo pones en pragmatismo, el efecto multiplicador. Si no hay carretera, pues no hay gas, ¿verdad? Si no hay gas. Pero al final, el gas es el detonador. Entonces yo creo que los planes del presidente de voltear al sureste es prácticamente fundar un país nuevo. El potencial es enorme. Ahora, si en efecto traemos tasas altas de crecimiento en el norte, en el Bajío, y tasas bajas en el sureste, lo que necesitamos es equilibrar. Entonces, cuando tu pregunta es, si combinamos todo esto, no es difícil crecer a las tasas del 4-4. Ahora, nada más déjame vamos a abrir las 4 cajas. Nomás déjame ver, las 4 cajas. Nomás, antes de las 4 cajas, y le pido una disculpa a los que nos están escuchando, el gobierno le tiene que dar a la ciudadanía
un paraguas. Un paraguas muy importante que es Estado de Derecho, seguridad física, que es igual a certidumbre, que llevado al cubo es confianza. Si esto se da, esto se da. Si no se da esto, no hay esto. Por eso, hoy tenemos que ser enfáticos en que el tema de hoy es confianza y confianza y confianza. Ahora, en efecto hay voces que muy rápido dicen este trimestre tuvo una caída a la inversión. Si uno compara este trimestre con los primeros trimestres de casi todos los gobiernos, siempre hay una caída. Déjame traer la coyuntura un segundo. Decías tú en una entrevista ayer, las banqueteras, pues miren, fue una cachetadita, pero esto no es una recesión. Te pediría que despejáramos eso para poder entrar a analizar los cuatro temas que mencionabas con mayor Con profundidad. todo gusto, mira. No hay recesión, es injusto Recesión hablar es totalmente no hay datos injusto, duros no hay que nos lleven datos, ¿Por qué son no es recesión? exageraciones de gente que tendrá sus opiniones, pero los economistas serios, los banqueros de inversión, los analistas de muchos bancos, en el promedio están entre 1.5, 1.7, 1.8. Eso no es La recesión. inercia, eso no es recesión. La inercia no te hace. ¿Qué pasó en este? Entonces, para ponerlo entre recesión es 2008. Ahí sí tuvimos recesión. Pero grave. Ahí sí una caída, un decrecimiento. Un decrecimiento. Recesión es 94. 94, Es 3, una 4 comparación. trimestres negativo. Aquí ni siquiera fue negativo, para empezar. Bueno, entonces, en términos, yo lo descarto completamente. ¿Desinversión sí es? No. Tampoco se observa una Tampoco. desinversión. Venimos de una caída constante en la inversión desde el 2000, de la inversión total, desde el 2015. Llevamos 4 meses tranquilos. ¿Sí? ¿Qué pasó? A tu pregunta concreta. Esta elección fue un cambio de régimen, no fue un cambio de partido. Y la gente votó por modificaciones más drásticas. Drástico. Y eso tiene muy contento y muy entusiasmado al 80% de la población. Y el 20%, que es el que invierte, no tiene pánico, no tiene miedo, está en cautela, está en observación. Diría el jugador de póker, pago por ver. Sobre todo los mexicanos. Los extranjeros están muy optimistas. Eso te lo digo con datos. Yo recibo a todos los empresarios nacionales y extranjeros, ¿sí? Porque el mandato que me dieron, que fue presidir el Consejo para fomentar la inversión, el empleo, para el crecimiento del 4, me hace un contacto permanente con. Veo mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo las medidas del presidente en su austeridad, en su disciplina, ¿sí? En que está cumpliendo lo que ha dicho. Y noto una pago por ver, como tú bien lo dices. A ver, Alfonso, nada más, el aeropuerto y haber frenado las rondas que produjo la reforma energética, ¿no son elementos que incluso el inversionista extranjero lo frenaron? Mira, yo siempre he sostenido que la decisión de cómo, siempre he sostenido de la forma en cómo se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto, que fue un diseño de una encuesta, fue lo que causó mucha desconfianza en el sector empresarial nacional y extranjero. Es decir, si la decisión se hubiera tomado de otra manera, que te aseguro que no hubiera habido tanta confusión. Hubo el miedo de que en decisiones complicadas de inversión se fueran a consulta. Exacto, que se fuera a consulta o que se fuera, y no nada más consulta, porque las consultas son bajo el amparo de la ley, del Congreso, de leyes bien definidas, es parte de la democracia. El mundo está acostumbrado a las consultas. ¿Estás de acuerdo? El problema fue que fue muy rápida antes de ser gobierno, de una forma que sorprendió a todo el mundo. Entonces, para mí eso sí causó. Sí frenó. Sí se frenó. A ver qué pasa. ¿Al capital nacional o al internacional? Al nacional sobre todo. Okay. Las rondas. Las rondas. En las rondas se detuvieron las rondas, ahí también. Yo ahí sí defiendo. Porque estamos recibiendo un país con muchos problemas de corrupción, de despilfarro y de veras de deshonestidad intelectual. ¿Sí? Pongo el ejemplo pragmático. Los últimos 3 años. Incluso de los más ilustrados. Inclusive los más ilustrados.
Pongo el ejemplo pragmático para que todo el mundo lo entienda. Los últimos 3 años del gobierno del presidente Peña subió la deuda de Pemex en 50 billones de dólares. Y no sabemos dónde está buena parte de ese No hay dinero. un barril de petróleo más y la inversión cayó. ¿Qué pasó? Entonces, cuando tú recibes un país así, más otras que te encuentras mucha corrupción, mucho despilfarro, mucho Venta desorden, de patrimonio paras público que como- quién sabe cómo se vendió, quién sabe cómo se pajaritos, vendió, etcétera. para qué, todo lo que tú quieras. Es muy similar a cuando compramos un negocio que me ha tocado comprar. Ujú. Primero recibo y deja de ver dónde estoy parado. Y el dónde estoy parado ante tanto desorden, pues tienes que decir paro. Déjame ver qué tengo, dónde estoy, qué está bien y qué está mal. Espero, yo estoy seguro que no se nos va a pasar la mano, pero 3 meses no es nada para un país de este tamaño. El ejercicio del gasto. O sea, el gasto público es un componente importante de la inversión. Y la reducción, digamos, del aparato gubernamental, quienes perdieron su empleo, quienes vieron reducido su salario, más la inversión fija en infraestructura del gobierno, que también se ha detenido, porque así es en los primeros meses, es una variable Sí, relevante. pero fíjate, No, no aquí, sé de qué tamaño para explicar. fíjate Ricardo, no vas, lo que estás apuntando es real, ¿eh? Y estamos muy conscientes. Pero vuelvo a lo mismo. Si tú analizas todos los reportes del sector privado nacional y extranjero de los últimos 15 años o 20, es reduzcan, México tiene que bajar el gasto corriente. Es muy alto. Muy alto. Subió del 2000 al 2018, del 19 del PIB al 27, 10 puntos porcentuales. Una locura si lo ves acumular. Y no de gasto en inversión, No, sino en gasto, sueldos, salarios, gasto y prestaciones. todo lo que tú quieras y todos los programas que tú quieras. Y todos clamaban por reducción de un gasto corriente. Pues lo que estamos haciendo es reducción del gasto, ese despilfarro, porque estamos invirtiendo para el futuro, porque estamos adelgazando el gobierno, como lo ha dicho el presidente. Es un gobierno obeso. Pues esto es doloroso. Cuando los analistas recomiendan reducción del gasto, nunca ven las consecuencias. Ujú. Las consecuencias son que en el corto plazo Aba- nos a- ponemos a dieta para vernos mejor en el mediano. Y es lo que estamos haciendo. Ahora, en esta lógica había una propuesta, incluso antes de tomar posesión, de que obras como los caminos rurales, para poner un ejemplo, iban a arrancar muy rápido. Y esas obras no están mira. arrancando con la velocidad que el propio presidente prometió. Mira, todos los proyectos que estamos arrancando, Ujú. como todos los proyectos que cuando empezamos en el sector privado, pues siempre son un poco más lentos de lo que esperamos. No hay proyectos ejecutivos, no hay... No, proyectos ejecutivos había, pero la implementación, el cambio de gobierno. Mira, tu pregunta es muy interesante y déjame ahondar en algo un poco más filosófico. Es un cambio de régimen, con un gabinete nuevo, fresco, Ujú. con un partido fresco, Con curva de aprendizaje con también. curva de aprendizaje. Gente muy buena, pero que estamos tomando al mismo tiempo un país emproblemado y con una proyección y con una prisa de crecimiento y de implementación fuerte. Ujú. Pero los equipos venimos de muchas culturas, de muchas regiones, de muchas idiosincrasias diferentes. Ujú. Los puntos de vista son tan variados como los hay en una familia en una mesa, peor. ¿Sí? Y no es la visión del presidente la que se impone. El presidente ha sido muy claro en donde él desde el Plan de Nación dijo lo que iba a hacer. No hay ninguna sorpresa de lo que dijimos en campaña, lo que se mencionó en campaña, a lo que estamos implementando hoy. Lo que sí cambia es que la integración de un equipo para tomar un gobierno y para implementar, pues es un poco, en el arranque ha sido un poco más lento. Ujú. Hay proyectos que van muy adelantados, hay otros que van un poco más retrasados y hay otros que estamos profundizando más porque no queremos equivocarnos. Entonces, todo esto junto hace que el arranque sea un poco más lento, pero no necesariamente menos efectivo. Regreso a la metáfora de la cachetadita. ¿Qué hemos aprendido como país de estos 3 meses a propósito de la inversión? O, como lo decías tú,
recientemente, esta cachetadita te hace Mira, volverte a subir el caballo. mira. Déjame irme a corte y regresamos a que me Dale. contestes esto. Seguimos en Espiral, no se nos vaya. Estamos de vuelta en Espiral hablando con Alfonso Romo. Alfonso, ¿a ti te gustan los caballos? Me encantan los caballos. Le has dedicado algún tiempo a los caballos. Entonces, la metáfora esta de, bueno, si el jinete se cae, pues una cachetadita y vuélvase a montar. A ver, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Nos caímos del caballo? Que nos vamos a crecer, que nos vamos a crecer, que nos estamos creciendo Para crecer hay que y crecerse. que un mes no es, o sea, una golondrina no hace verano. Eso es lo que quise decir. O sea, tranquilos. Enero y febrero fueron bien. Marzo se cayó por muchas razones. Yo también lo expliqué. Se cerraron las fronteras, los ataques de Trump. Pero déjame, tú me hiciste una pregunta, ¿qué ha pasado con la inversión? Y omití algo mucho más importante del aeropuerto o de cualquier cosa. En diciembre, una calificadora se adelantó, por sus razones tendrá, Fitch, y nos puso y amenazó con quitarnos el grado de inversión. Para Pemex. Para México, para Pemex es México. O sea, calificar mal a Pemex es Es calificar, calificar mal a al país. México. Ya. A ver, esta declaración puso en hold a todos. Los puso. Mucho los más que el frenó. aeropuerto, olvídate. No, él lo menciona, pero aquí está, como mosca en la oreja, para ser claros. Esto sí fue un golpe al hígado innecesario, en mi opinión. Tenemos A ver, esa calificación Fitch ya la traía en la época de Peña Nieto. Se la guardó y la sacó Por hasta eso. ahora. ¿Por qué? No sé, porque no puedo, porque he platicado con ellos, no te lo van a decir, pero al final. Esto sí causó, fíjate lo que pasó en diciembre. Salieron 4 temas, 4 nubarrones, que no son culpa de lo que acabamos de mencionar. Esto de la calificación puso a todos. ¿Qué pasó? No, yo me la pasé hablando con inversionistas de todo tipo, con banqueros de inversión, con todo el mundo, primero. Segundo, el TEMEC. Estaba condicionada a dos Reforma capítulos. laboral. Reforma laboral y la 232 del acero. Pero la laboral implicaba un cambio filosófico y un cambio cultural de dimensiones enormes. Era otro nubarrón. Tercero. Y el tema migratorio, que si bien no estaba ahí, no estaba rondando. Ahí voy. Tercero. Ahí voy para allá. Tercero. La política de inversión en el sector energético. También. Entre que qué íbamos a hacer, entre que paramos las rondas, como tú lo bien decías, entre que si las íbamos a... En toda esta indefinición, ese es tercer nubarrón. Bueno, olvídate si teníamos razón o no teníamos razón, es nubarrón. Y el 4 empezó a rondar fuertemente el tema migratorio. ¿Sí? Que el tema migratorio se fue agravando y casi llegó a ser más importante que la ley laboral. Esos nubarrones paran a cualquier país. Te añado una última, Matamoros. Ahí voy. Que es un Todavía en aviso. diciembre no. Todavía en diciembre. Todavía en diciembre no. Para aclararlo, en Matamoros empiezan estos movimientos En febrero, de huelga en Matamoros que pudo también haber alertado. Ahí voy, pero no en diciembre. Déjame hablar de los nubarrones, porque es interesante. Sí, los acuerdo. Para mí y siempre lo hemos comentado, estos 4 nubarrones, unos son por diseño, como el cambio de la ley laboral, porque queremos firmar el TEMEC, porque queremos tener mejores condiciones, porque queremos romper con el pasado, porque por todo lo que ya se ha hablado. Lo de la calificación fue totalmente sorpresiva, nos pegó fuerte. Y lo de la 232 está negociando. Ahora, en enero... La 232 es para el acero. Para el acero y el aluminio. Lo cual golpea a la industria automotriz en México. No, pero sí a la industria del acero, porque está condicionada. Si tú analizas, ahorita tenemos el problema de los aranceles con Estados Unidos y Canadá, y la industria automotriz ha seguido. Entonces, realmente es de integración nacional, es de que vamos a querer un bloque o no. Ahorita entramos a ese tema, para no distraernos. En enero, el presidente cumple una de sus promesas de campaña, que es bajar el impuesto sobre la renta, bajar el IVA en la frontera, pero subir el salario. Enero. Febrero, marzo sobre todo, sale el problema de Matamoros.
Déjame confesarte algo, Ricardo. Cuando yo empecé a ver lo de Matamoros, lo vi como un caso Aislado. aislado, no va a pasar nada. Y ya hablo de lo personal, lo desdeñé. Yo, no era mi área, pero lo desdeñé, pero sí era mi área el crecimiento. Pero lo No, desdeñé. a ver, si lo que quieres es crecer las exportaciones y Sin una de paz las laboral, arterias de exportación. Así es, si no hay paz laboral. De repente, un sábado en Monterrey, en tu casa, me llegan empresarios, un grupo de empresarios, conocidos y no conocidos, de Matamoros. Caray, esto está muy grave, está muy grave. Inmediatamente reaccionamos. El presidente nos instruyó a sentarnos. Yo le dije, presidente, déjame, vamos a entrarle a esto. Sí se metieron como gobierno a fondo Como a fuerte, resolver. fuerte. La Secretaría del Trabajo, por supuesto, Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación, el gobernador de Tamaulipas, A pesar de que es panista. a pesar de que es panismo, estuvo en Monterrey, después vino, tuvimos una reunión todos, cerramos filas, empezamos a negociar y terminamos los problemas. También déjame darle, y sé que esto va a ser controversial, pero no me importa porque así fue. Me acuerdo haber tenido una conversación con Napoleón, en las acereras. Había la sospecha de que Napoleón Gómez No. Urrutia estuviera moviendo el Nadie, pandero. ¿Queda despejado? No. Esto fue un oportunismo, fue un error del pasado de muchos empresarios, de también no haber atendido a su base, a los líderes a su base. Se conjuntaron muchas cosas, pero lo resolvimos. Lo cual hizo que no se Entre contagiara. todos no se contagiara, porque perdíamos la paz laboral y olvídate de todo lo que estamos hablando. Entonces, eso se controló realmente con una operación de todos juntos. Por eso el consejo que formó el presidente para promover la inversión, que es el sector público, sector privado, el sector social, sí funcionó. Se portó muy bien, extraordinariamente bien, los sindicatos, sobre todo la CTM, la CROC allá, sobre todo la CTM, extraordinariamente. Entonces ahí voy. Entonces, esto fue una consecuencia de un cambio radical en la frontera, pero se controló. Ya pasó la ley laboral, ya despejamos esto. Lo de la calificación de México está despejada, porque estamos haciendo la tarea. Entonces estamos quitando los nubarrones, ya. La coyuntura queda atendida y Así creo que es. bien explicada. Déjame retomar los planteamientos que hacías en el primer bloque. Decías, hay 4 motores que nos van a llevar a esa tasa de Así inversión es. y de crecimiento. El primero tiene que ver con crecer la inversión extranjera Y nacional, directa ¿verdad? y nacional. Tienes frente a ti a jóvenes que están pensando en su vida y están pensando a qué sector dedicarse y en qué parte del país vivir y fundar familia. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son esos sectores donde México va a tener mayor inversión? Mira, ¿Dónde tendría yo que poner la mirada? ¿Es la industria digital? ¿Es la industria acerera? ¿Son las comunicaciones y los transportes? ¿Dónde mira, pongo yo lo que le diría a los muchachos que están en prepa y que están por definir sus carreras, les voy a aconsejar algo. Primero, tienen que seguir su vocación. Y déjame respetar la vocación de cada individuo, porque cuando cada muchacho tiene una vocación, lo único que le puedes tú recomendar es que sea excelente y que tiene que trabajar 18 horas diarias. Luego la vocación está sesgada. Yo estudié Derecho porque en mi casa decían que era lo que No, le yo soy daban de agrónomo y comer. mira dónde estoy. Pues sí, pero a lo mejor tú sí decidiste bien. Es decir, a lo mejor. Sí, A ver, pero una cosa ahí es va. vocación, pero también ¿dónde hay? Ahí voy. Dime dónde hay Para yo mí, voy y me... para mí, Sí. el futuro, donde va a haber los mejores sueldos, las mejores oportunidades, les digo a los muchachos, estudien y prepárense en todo lo que es programación. Todo lo que viene hoy en el mundo. O sea, TICs. Todo La lo revolución que es tecnológica. La revolución tecnológica. No me gusta hablar del pasado, Ujú. pero tú me conoces de hace muchos años, Ricardo. El presidente Fox me ayudó, tuve la oportunidad de presentarle, de ayudarle a hacer el proyecto de Nación. Ujú. Uno de los proyectos era ¿y México? Yo decía, estoy hablando En del el 2000, 2000, hace 19 años. 19 años. A México hay que convertirlo en una fuente de talento de muchachos programadores. Todo lo que viene va a ser programación. Le tenemos que ganar a la India. No puede ser que Estados Unidos tenga un déficit.
de 250,000 ingenieros de software por año y México no lo esté captando. Hoy, con los sistemas de educación moderno, y te lo digo porque lo he hecho en mi vida privada, hoy los muchachos de prepa pueden tomar cursos intensivos de 6 meses, ser técnicos en programación y tener sueldos de 12 y 15,000 pesos. Ingenieros en Hoy, programación, por técnicos en todo programación, lo que es diseño de software, todo lo diseño que de es hardware. todo lo que es inteligencia artificial es programación. Todo lo que son algoritmos matemáticos para reproducción vegetativa, para mejorar perfiles genéticos, es programación. Robótica es programación. Todo es programación. Y ahí hay valor agregado y ahí los robots no te sustituyen. Y nadie te sustituye. De hecho, fíjate qué interesante para los muchachos jóvenes. Estados Unidos está en pleno empleo y se ha robotizado y ha dejado las industrias tradicionales de manufactura. ¿Por qué? Porque estas han sustituido el empleo de los que han dejado estas. México tiene que inmigrar, muchachos, no pierdan el Jóvenes tiempo. construyendo futuro, ¿no debería estar ligado ese programa que es de capacitación a este eje de orientación que tocas de plantear? Totalmente. Yo creo que no puede ser todo porque la inercia del paseo del país es muy grande y para esto necesitas una graduación de prepa para poder... Pero has hablado con Luisa María Alcalde Por para que supuesto. haga del programa en esta Por dirección. supuesto, y con el presidente también. Ahora, ¿qué otras vocaciones de inversión estás viendo en el país? Digo, ahora que hablábamos de la posibilidad de que ocurra en el sur-sureste lo mismo que ocurrió en el Bajío, ¿qué México, estás viendo? ¿Qué mira, entidades? ¿Qué te voy a decir una regiones? gran oportunidad que veo. Ujú. Esta guerra, esta reconfiguración del mundo de bloques, hoy nos presenta una oportunidad que podemos capitalizar enormemente para crecer en prácticamente todas las industrias. O sea, la guerra comercial que trae Trump en manos En nos Trump, puede ayudar. con Estados Unidos, es una oportunidad de oro para poder capitalizar y atraer toda esta guerra comercial va a haber oportunidades de inversión. A ver, ¿por Voy qué? a poner un ejemplo. Sí. Te voy a poner un ejemplo burdo. La industria de muebles. Estados Unidos importa casi el 90%, no me hagas caso de la cifra, pero es arriba del 85% de muebles. Exportan madera, hacen los muebles y los regresamos. Este ejemplo lo he puesto en el gobierno Maquilemos americano. muebles. Este ejemplo que te estoy dando, tenemos un análisis de 8 industrias que no las tengo de memoria, pero suceden. Muebles le voy a poner uno. Electrónica es otra. A ver, ahí nos falta La diseño. industria eléctrica es otra. La oportunidad. Ujú. Estoy hablando de la Muy bien, oportunidad. muy bien. ¿Sí? ¿Cómo que Estados Unidos, que también tiene un déficit de 700 billones con China, importamos, todo lo que importa a Estados Unidos lo importa a México? Planteando con ellos, a ver, un verdadero bloque, es decir, vamos a traer más contenido norteamericano, Ujú. masiva y fuertemente. Y proponía, ¿qué pasa si los Estados Unidos, y lo vieron con buenos ojos, suben el arancel de estas industrias 15%? Nos rompen la boca. No, nos las traemos para acá. Ah, claro. No, se las ponen a ellos. ¿A dónde se van a venir a producir? Aquí, a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, esta guerra O comercial, sea, si China le pone aranceles si Estados fuertes Unidos, le pone si aranceles a Estados China, Unidos le pone aranceles China en industrias que somos deficitarios al 100%, nos venimos. Otro ejemplo pragmático. Ujú. México es el mayor exportador de plasmas de televisión del mundo. Sí. ¿Sabes cuál es el contenido nacional? 4%. ¿Por qué no 15%? Si ponemos restricciones para hacer los componentes y hacer las economías de escala en Norteamérica, va a haber una oportunidad para crear nuevas empresas enorme. Textil, te pongo otro ejemplo. México ha perdido en zapatos y textiles enormemente presencia por una competencia desleal con China. Este consejo, junto con la Secretaría de Economía, revisamos el haberle quitado aranceles al textiles y a calzado en diciembre, Ujú. haberle quitado la salvaguarda al acero contra China, nos sentamos juntos con el sector privado, economía, nosotros, y restablecimos legalmente como una protección para poder incrementar el continuo nacional. Voy a poner el ejemplo pragmático. Esta protección, con esta protección de haberles devuelto ese arancel Ujú. para no competir desleal, significa sembrar solamente en algodón 180,000 hectáreas más. Entonces, para los jóvenes que están en Chihuahua,
o en Tamaulipas, y que En la son laguna. agregatarios, pues aquí va a haber una oportunidad enorme. Entonces, ¿a qué voy? De que este diseño lo vamos a empezar a anunciar y a programar. Y muchachos de 15 años, de 18, van a tener oportunidades en casi todos los renglones. La industria de vehículos ligeros, que ha sido tan importante para la economía, para la inversión directa, ¿la ves creciendo, la ves estancada veo- o más bien nos despedimos de ella? No, fíjate que la veo, y no soy muy experto en detalles. Lo que veo una gran oportunidad, déjame hablar de oportunidades en la industria aeroespacial. Sí, bueno, No. México debemos de convertirnos en el Airbus hub. se vino para acá, 250 industrias aeroespacial en los últimos México puede 3 o 4 exportar años. más de 3 trillones de dólares en 15 años si nos ponemos abusados. Esto es el empiezo. Porque a veces la misma capacidad La que se misma, requiere muy para armar un parecida. coche es para armar un Muy avión. parecida, y también todo software, también todo es programación. Entonces, eso lo estamos aprovechando. Y ahí nos podemos ir. Lo que yo digo es que si esto lo destapamos, México no tiene límite. Ahora, planteaste hace un momento que esta industria de exportación, hablabas, por ejemplo, de las televisiones de plasma, también los autos. Textil, todo. Textil, sí requiere Muebles. que empresarios medianos y pequeños se conecten con esas grandes industrias. Y no lo hemos logrado. Esta idea la ha tenido todo presidente en México. Ahí te va. Y no hemos logrado. Déjame irme a corte y me cuentas cómo le Sí, hacemos cómo no. para que alguien haga las rondanas Ahorita. que le vamos a vender a Airbus, Ahorita le en damos. lugar de que Airbus se traiga las rondanas de China. Ahorita le Vamos a damos. corte, regresamos. Continuamos esta conversación con Alfonso Romo, el responsable de la inversión y el crecimiento. El presidente ha sido muy enfático en decir que crecer está bien, pero si no se salpica, si no se crece con equidad, no se va muy lejos. Hablabas de los 500,000 millones de dólares anuales, más o menos, 480,000 millones que estamos recibiendo por exportaciones. Pero ese dinero no baja. No, mira. Y no baja porque no logramos que las empresas medianas y pequeñas se conecten. Hace un momento te mencionaba que las condiciones de hace 40 años son muy diferentes a las condiciones de hoy. En mi opinión, respetuosa, hay mucho más ventajas que desventajas en esta apertura. Pero una de las grandes desventajas es que nos convertimos en un país importador y no productor. Y eso es lo que estamos cambiando. Por eso hablaba hace un momento de integrar mayor cadenas de valor. El no haber hecho esto significó que todo importábamos, muchos negocios comerciales, pues no creamos la cantidad de empresas y de empleos que mencionaba hace un momento. Eso lo vamos a cambiar drásticamente. Puesto en números, solamente 2 de cada 10 mexicanos están en el sector exportador, que es el que crece. Nada más. ¿Cómo hacemos para que sean 4 o 5 de cada 10 mexicanos? Integrando más cadenas de valor, que tú acabo de mencionar 2 ejemplos. Hay que aprovechar lo de China y hay que también ser mucho más inteligentes en cómo no abrimos discriminadamente, no desprotegemos a la industria para poder darle un empujón. Lo mismo que hizo Corea hace 30 años o hace 40 años. O sea, las fórmulas están muy claras. ¿Es capacitación? No, ¿Es crédito? son muchas cosas. ¿Qué es? Es toda una filosofía y una cultura. México debe pensar en grande, pero para todos los mexicanos, no más para esos 2 que tú mencionas. Y tenemos que pensar, como bien el presidente lo dice, no que salpique, que suba la ola a todos, no nada más al 10% de la población. Esto ha sido un error enorme. No hemos creado una verdadera economía de mercado. Hemos creado una buena economía de mercado, pero de muy de pocos. mercadito, de mercadito. Mercadito, pero no hemos creado realmente un mundo, un México de oportunidades. Yo pongo un ejemplo siempre, y ahorita voy a ir a lo pragmático. Para mí una verdadera reforma fiscal es cuando un individuo levanta la mano con una nueva idea y le fluye el capital o el crédito. Bueno, a ver, Ahí voy. te detengo aquí. Porque la cultura del emprendedor mexicano no es la mejor para que eso ocurra. No. Nos da mucho miedo emprender un negocio nuevo porque nos cae el zapato en la cabeza, no el crédito. Fíjate. ¿Cómo movemos eso? Mira, ahí iba yo para eso, cuando te dije de forma y de fondo. Muchas de las conversaciones durante la campaña con el presidente, en pláticas, cómo salpicamos, cómo creamos esta ola de emprendedores, cómo le damos oxígeno, ¿no?, a que los muchachos jóvenes sin dinero puedan aspirar a algo.
Y una de las reflexiones fue que la banca de desarrollo nunca ha sido banca de desarrollo. La banca de desarrollo siempre ha sido banca comercial. Le decía, mira, de una visión estratégica, históricamente en México le hemos dejado al Banco de México la política monetaria y el control de la inflación. Le hemos dejado a Hacienda el control del gasto, pero nadie se ha preocupado por el crecimiento. El crecimiento debe estar acompañado con herramientas. Y la herramienta bien usada es la banca de desarrollo. Los países que han usado bien su banca de desarrollo, La nueva banca del bienestar podría ser la clave. ¿no? Y Nafinsa, y Bancomex, y Financiera Rural, todo. Déjame moverme hacia la tercera caja que pusiste. Sur-sureste. Ahí voy. La idea de convertir al sur-sureste en un nuevo bajío, te dicen muchos, es impensable. Su vocación es distinta, su lógica es distinta. El propio presidente ha insistido que es más bien desarrollo turístico, estas cortinas de desarrollo que él ha mencionado. No, yo creo que ha mencionado varias cosas muy interesantes. ¿Qué estás imaginando para Campeche? Claro. No, ¿Qué estás imaginando para Chiapas? ¿Qué estás imaginando déjame para terminar. Yucatán? Entonces. La banca de desarrollo le vamos a cambiar la filosofía, nos vamos a acercar mucho más a la mediana y a la pequeña, vamos a premiar las cadenas, la creación de cadenas de valor, y ahí va a haber las oportunidades que quieran los muchachos. Los jóvenes, los que se acaban de graduar, porque sí va a haber una vocación mucho mayor en cuanto a la integración, en cuanto a la producción, en cuanto a ser un país más equitativo, más rico y de más oportunidades. Acabo con esto. Sureste. O sea, decirle a los muchachos, esténse el pendiente, a finales de este compadres, año va a haber oferta. Va a haber oportunidades. En los próximos 6 años vamos a crear un México que esperemos esté lleno de oportunidades. ¿Sí? Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco. Mira, el presidente tiene el instinto correcto. Y para eso varios de los proyectos insignias de él son voltear al sureste fuerte. Que es su tierra, la conoce bien. La conoce perfecto. Y no ha estado en la agenda nacional por muchas décadas. El Istmo de Tehuantepec, ¿sí? No solamente es un corredor logístico, ahí vamos a llevar a las principales regiones energía y gas para industrializar. El modelo que vimos en Silao y en León. Igualito. Gas. Lo mismo, gas, energía. Las energías renovables ahí son extraordinarias, una gran oportunidad. Chiapas, el conectar a Tuxpan con Tapachula para crear un corredor con energía, con carreteras, crear oportunidades con estas industrias que se van a venir para acá, o industrias que en el norte no son tan competitivas, que se tienen que ir a otro país, pues que se vayan al sureste. Pero te tengo ahí, tú eres de los pocos empresarios de Nuevo León que invirtió en Yucatán. No conozco a muchos. ¿Cómo convences a ese capital para que se baje más allá del gas? Igualito que le hiciste el Bajío. Si tiene la infraestructura y el gas, se van a las oportunidades. No es un asunto de convicciones. Es un asunto de convicciones, es un problema de intereses. Hay que alinear intereses. Aquí nadie es madre de la madre de caridad. Teresa. Nadie. Aquí es interés. El capital va donde hay oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner las condiciones adecuadas en las diferentes regiones para que las flores crezcan solas. No hay que empujarlas. Eso es lo que estamos haciendo. Turismo en esa lógica, porque estamos hablando aquí del sector secundario, ¿no? Industria, valor agregado en los sectores que tú mencionabas. Sector agropecuario, muchos. Turismo no ha estado en esta discusión, y por un lado por el sargazo, por otro lado por la inseguridad, pero sí hay el temor de que estos flujos que sí estaban llegando por esa vía también se estén deteniendo. Dos cosas, sí. Cancún es un ejemplo de cómo pusiste las condiciones adecuadas, y en el sureste, en Quintana Roo, creció, que es la envidia de muchos lugares. No, ya que sea Campeche ver eso, ya que sea Yucatán, necesitamos esas visiones. Veracruz. ¿no? Bueno, necesitamos crear esas condiciones para crear esto. Tú acabas de mencionar dos cosas. El sargazo, se ha hablado mucho, hasta ahorita no nos ha pegado tanto, ahorita está la alarma, pero se está trabajando. Hoy tengo conocimiento que hubo una reunión en la Secretaría de Marina. Y de Marina, dijo el presidente, va a ayudar mucho. De Marina, 20 toneladas de sargazo que sacar diario. Pero también hay soluciones muy prácticas de muchos empresarios, concretamente Daniel Chávez, que tiene, está haciendo un esfuerzo fuerte, trajo una tecnología nueva canadiense para poder contener el sargazo, para poder sacarlo, para poder industrializarlo, y está presentando un plan muy interesante que están evaluando. Entonces, esto, déjame.
La seguridad ya dijimos, inseguridad Ese sería un programa en sí. es un programa en sí mismo. Las oportunidades del turismo son enormes. Pero Ahí es que donde está el Tren Maya. el Tren Maya, que es muy importante, se está haciendo a mucho detalle para poder, esta es una visión de largo plazo, que va a funcionar mejor de lo que todo el mundo cree, pero esta inversión va a traer un efecto multiplicador en toda la región, que hay que cuidar el medio ambiente, las comunidades indígenas, nuestras zonas arqueológicas, la no devastación, pero se están poniendo las condiciones para detonar, Quiero preguntar como, una cosa. como pasó en Cancún, A ver, ¿va a faltar aeropuerto en el sureste? pues que se hagan más. ¿Hay proyectos de ustedes para crecer la capacidad y las pistas aeroportuarias en el sureste? Hay varios proyectos privados ya en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar el aeropuerto de Mérida, de Cancún, de Tulum. Habiendo crecimiento y habiendo una vocación de crecimiento en donde México se debe de convertir en el paraíso de la inversión, de proyectos no te preocupes porque a todo el mundo se le ocurre hacer cosas. Son los últimos minutos del programa. Te voy a trasladar al 2024. Son muchos los analistas que dicen que vamos a ser una de las 8 o 9 potencias del mundo. Es decir, hoy esas potencias son Inglaterra, Francia, es decir, estaríamos en ese lugar. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de jóvenes que tenemos, de neuronas que se pueden invertir en la economía y tener consumo, en fin. ¿Qué más tenemos que hacer para que eso sea realidad? Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo disminuir la desigualdad para que en efecto no nada más seamos la potencia 8, sino la gente de la potencia 8 viva como si estuviese en Mira, ese país? el presidente ha sido muy claro, estratégicamente poco entendido. ¿Mm? Ha creado proyectos y sus programas sociales son poderosísimos porque a mucha gente hay que darle un empujón. Uh-huh. Porque mucha gente que estuvo abandonada por mucho tiempo. Por otro lado, está creando las condiciones de inversión para que no haya límite en la cantidad de oportunidades que un país que ofrezca lo que te decía Estado de Derecho, con las condiciones actuales, con seguridad, por supuesto, con este bloque que se está creando en Norteamérica, esta guerra comercial, si la aprovechamos y sumamos todos los ingredientes que hemos platicado en esta plática. Sí, los jóvenes pierden el miedo de emprender, porque en México hay miedo por emprender. Mucho. A ver, te va mal en un negocio y hasta tu mamá te deja de hablar, ¿eh? Hay un libro que déjame platicarles un ejemplo a los muchachos, que les recomiendo que lean, aunque sea 15 años, que lean, aunque sea la introducción de un libro que se llama Israelita. ¿Cuál es la filosofía del pueblo israelita? El pueblo israelita Israel tiene 9 millones de habitantes, pero lanza al mercado más compañías de $1 billón que Japón, Corea e Inglaterra juntos. ¿Por qué? Porque no le tienen miedo al riesgo, porque están acostumbrados a vivir en el riesgo, porque no les importa ganar, perder y volver a ganar. Yo lo que le diría a los muchachos es, no le tengan miedo a fracasar. ¿Cuántas veces fracasaste? Muchas. Antes de tener Y me levanto, por eso lo del caballo. Por eso lo de la cachetadita. Y por eso lo del caballo. Me caí muchas veces. Fui 2 veces a la Olimpiada, pero antes de ir a las Olimpiadas estuve roto. Muchas veces. Entonces, quedan 2 minutos y no le tengan miedo. Periodísticamente te tengo que hacer la pregunta. Sí. Te escucho hablar y no da la impresión que renunciaste a nada. Es que no renuncié a nada. Esto no sé de dónde lo sacaron. ¿Qué les pasa a mis colegas que están inventando estas renuncias? No sé. No hay nada que se parezca a la verdad. Nada. Digo, no te escucho como alguien que mañana esté pensando de regresar a su negocio. Nada. Ya. Nada. No sé de dónde salió. Para mí fue una sorpresa. Cuando lo leí, no le di importancia. ¿Estás contento, Alfonso? Estoy muy contento y muy entusiasmado en ayudarle, y no es por echarle flores al presidente. Un hombre que trabaja 20 horas diarias, que tiene ese eslogan del 2006, por el bien de México, primero los pobres, es muy profundo. Porque el bien de los pobres no va a llegar si no creamos un ambiente propicio para crear riqueza. Y yo no estaría aquí si no tuviera un líder social que entienda
que hay que crear las condiciones para poder abatir la pobreza. Por eso estoy tan contento. Es muy difícil vivir, nunca había vivido un gobierno, es muy difícil encarrilar, ¿no? Después Es de más una difícil que cultura, una empresa, es más mucho difícil más, que una porque familia. y además yo estaba acostumbrado a decidir y a dirigir. Ahorita estoy acostumbrándome a negociar, a proponer, a conciliar. Y eso me da un reto enorme porque le creo al proyecto. Pues dan ganas de subirse al caballo con todo y cachetadita. Inspira tu participación. No Muchas sabes gracias. cuánto te agradezco que No, hombre, hables un aquí. placer. Sobre todo con los jóvenes politécnicos que, mira, los estás pintando. Y dile Son los que tienen mejores oportunidades. Dile que el día que quieran, estoy a sus órdenes. Que el día que, si no los aburrí, que quieran invitar o que quieran cualquier consejo, que estoy a sus órdenes. Que esta oficina es para servirlos y que estaré siempre dispuesto a decirles lo que está pasando y lo que veo. Te van a llover llamadas. ¿Listo? Encantado. Cerramos. Esto fue Espiral. Próximo miércoles, 10 de la noche. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.